Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios Padre que está en los cielos. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana maravillosa. Yo te doy gracias por el privilegio que me has dado, bendito Dios, de traer la palabra a este pueblo precioso. Este pueblo que está listo para recibir, bendito Dios, una palabra tuya. Yo te pido, Señor, que uses mi vida, que abras sus corazones, prepáralos para recibir. Has hablado a mi vida, bendito Dios, habla a tu pueblo, bendito Dios en general. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que vengas y santifiques mi vida y a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es un privilegio saber que nosotros somos luz del mundo. Amén. Jesucristo mismo, hablando de las bienaventuranzas, y después de terminar, les dice a todos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta es una responsabilidad que Dios mismo puso en cada uno de nosotros. No podemos escondernos, porque a eso no fue por el cual Dios nos llamó. Tenemos que brillar como Dios quiere que brillemos, que alumbremos. Amén. Y que el evangelio siga predicándose por todo el mundo, y eso es lo que a Dios le agrada. Mientras veía ese video de Perú, se me vino a la mente que muchas de las veces hay pobreza porque la gente no tiene en cuenta a Dios. Amén. No hay palabra de Dios. No hay quien vaya y les hable. Hay un canto que dice: ¿cómo podrán creer en alguien de quienes no han oído? ¿Ok? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque Cristo ha venido a nuestras vidas. Cristo ha venido a nosotros, y nosotros tenemos la responsabilidad que así como andábamos en la oscuridad sin Cristo, sin esperanza, nosotros tenemos que ir y también alumbrar al mundo que se mueve en la oscuridad. El mundo entero creo que se está desplegando o se está promoviendo y está creciendo el pecado. El pecado cega la vista de los hombres y no pueden ver a Dios. No pueden sentir la presencia de Dios. No pueden sentir aquel gozo que usted y yo sentimos cuando levantamos las manos y alabamos al Señor. ¿Usted cree que eso es justo? No es justo que nosotros, teniendo la luz, como Cristo dice que somos luz, siendo luz, y nosotros nos pongamos debajo de una banca y nos escondamos y no alumbramos a aquel que necesita luz. Amén. Este día yo preparaba el mensaje y decía: Señor, ¿será que tú quieres que predique de esto o de qué quieres que predique? Y luego se me vino a la mente, pues es día de misiones y por ahí vamos, ¿ok? Entonces la responsabilidad es nuestra, ¿ok? Es un compromiso que tenemos con Dios de que nosotros vayamos y hablemos la palabra.
Dice la palabra de Dios, da de gracia lo que recibiste de gracia. ¿A quién le costó un centavo porque le predicaran? A nadie. Yo me acuerdo cuando alguien me predicó el evangelio de Cristo, llegó a la casa el pastor, el papá de la hermana Luz, se sentó en un sillón todo viejito que teníamos ahí, y se sentó en la mera orillita, porque si se sentaba más adentro, habían los resortes que lo podían espinar. Y ahí me predicó el evangelio. Y yo andaba por ahí divagando en el mundo, y sin Dios y sin esperanza. Pero vino ese evangelio a mi vida. Algunos ya me habían hablado, yo había oído del evangelio también desde pequeño, pero había hecho oídos sordos al evangelio. Habían momentos de tristeza en mi vida y habían momentos de confusión que no sabía qué hacer. Ahí yo necesitaba, créame que yo he leído libros de grandes hombres que me decían, lee este libro, te ayuda a mejorar tu personalidad, a superarte como persona, a hablar como profesionalmente. Leí todos los libros y nadie me enseñó nada bueno. Son buenos los libros, hay que leer libros que nos ayudan. Pero cuando llegué a leer el libro inspirado por el Espíritu Santo, esto sí trajo bendición completa a mi vida. Y esto es lo que debe ser llevado a esas personas pobres, a esas personas que no han oído el evangelio, a esas personas que no saben qué hacer, no saben a dónde refugiarse. Ese es nuestro deber. Alabado sea el Señor. Una ciudad, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Veámonos como iglesia. Como iglesia no podemos escondernos, tenemos que brillar, tenemos que alumbrar alrededor de nosotros, acá en la ciudad de Grand Prairie, en todo Texas, podemos alumbrar como iglesia. Que se oiga decir que ahí, en la primera, en la 14, ahí se derrama el Espíritu Santo. Y de ahí salen obreros para el Señor. De ahí es una iglesia misionera. Ahí apoyan al misionero. Ahí hablan de misiones. Ahí hablan la importancia de llevar el evangelio a toda criatura, como Cristo manda. Que seamos luz para el perdido. Alabado sea el Señor. Dije que no nos podemos esconder porque nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, sino que la pone en el candelero. Tenemos que darnos a conocer como luz que somos, como luz, conocedores de la palabra, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, que Él es la luz. Por eso nosotros somos luz, alabado sea el Señor. Así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay gente adorando a diferentes dioses. El mundo vive en la oscuridad, adora a diferentes dioses, dioses que no oyen, aún teniendo oídos, dioses que no ven, aún teniendo ojos, dioses que no caminan, aún teniendo pies. Alabado sea el Señor. Y hay gente adorando a esos dioses. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad. Están en la oscuridad y hay la necesidad de alguien que vaya y les hable de la preciosa palabra del Señor Jesucristo, Dios nuestro. Y para eso yo traje un ejemplo de un hombre que ustedes han oído hablar mucho de él. Hemos leído acerca de Pablo. El ministerio de Pablo era un ministerio que yo creo que alumbraba con un 220 voltios, alumbraba esa luz para los perdidos. ¿Cuánto voltaje tiene mi luz o su luz? Preguntémonos. Y para eso, yo creo que como iglesia que queremos alumbrar, es necesario que cada uno de nosotros tome la responsabilidad saliendo de estas cuatro paredes. Alabado sea el Señor. Y vayamos decididos
a hacer la diferencia para el mundo, a actuar diferente. Hay que considerar el ministerio de Pablo, que nos da un gran ejemplo. Amén. Y este ejemplo de Pablo, veo yo que estuvo dispuesto, alabado sea el Señor. ¿Cuántos saben la historia de Pablo? Antes era Saulo de Tarso, ¿ok? Si no, se las voy a contar todas y toda la historia. Entonces, este era un hombre famoso, muy religioso. Tenemos entendido que la religión cega al hombre y no puede ver a Dios. Este hombre se movía alrededor de los pueblos e iba, era una amenaza para el pueblo cristiano. Okay. Saulo de Tarso era un hombre que amenazaba al pueblo cristiano donde quiera que ellos iban, donde quiera que ellos hallaban, y pidió cartas para ir a sacar a todos aquellos cristianos que estaban predicando o que lo hallaran haciendo algo en el nombre de Cristo, y estos son cristianos y me los llevo presos. Llevaba cartas y iba hacia Damasco, cuando de repente iba caminando, o algunos dicen que iba a caballo, pero la Biblia no me dice que iba a caballo, no sé. ¿Ok? Entonces iba Saulo de Tarso para Damasco a buscar cristianos, ¿ok? Para apresarlos. Y de repente una luz que desciende del cielo y una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre cayó al suelo temeroso y dice: ¿quién eres tú, Señor? Atemorizado al mismo tiempo le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Pablo, en ese tiempo, Saulo, atemorizado, le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí vemos que Pablo estaba dispuesto para el Señor. Cuando yo vengo a usted y le digo a un líder de la iglesia: ¿qué quiere que haga? ¿En qué le puedo ayudar? Este hermano puede decir: el hermano Medrano estuvo dispuesto a ayudarme. Así Pablo le dice al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿Ok? La disposición, él estaba dispuesto. Y le dice Jesús: entra a la ciudad y ahí te diré lo que tú hagas. Entra Pablo a la ciudad. De hecho también quedó ciego, lo llevaron de la mano, dice. Y aquel hombre temeroso se quedó en Damasco por 3 días sin comer y sin beber, pero orando al Señor. De repente había un hombre llamado Ananías, y Dios le dice a Ananías, le dice Cristo Jesús: ve a la calle derecha, que ahí en casa de Simón está un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Qué dijo Saulo de Tarso? Señor, si tú has oído que este mata a los cristianos y anda buscando más cristianos para matar, ¿qué sé yo? Temeroso Ananías, y le dice: ve, porque instrumento mío es. Alabado sea el Señor. Este varón Ananías salió con todo temor y llegó a la calle donde le habían dicho, y la casa, y va y la Biblia me dice que le dijo: hermano Saulo. Ahí ya era considerado un hermano después de ser enemigo. Alabado sea el Señor. Lo que yo quiero llegar es que Dios tiene el poder para transformar lo que es una amenaza, lo que era una amenaza para la iglesia de Cristo Jesús, lo convirtió en un instrumento valioso en las manos del Señor. Cada uno de nosotros ha venido a Cristo Jesús siendo una amenaza muchas veces para el evangelio. Hemos criticado anteriormente, criticábamos a los pastores, criticábamos a los evangelistas, criticábamos a medio mundo. Esos cristianos son locos, esos hablan y no saben lo que dicen. Los podemos haber criticado, pero mi Jesús está viendo. Alabado sea el Señor. Y de aquella persona, quien era una amenaza para los cristianos, Jesús lo convierte y lo lleva a grandes cosas. Pero vemos la humildad en que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 verso 12, dice: doy gracias al que me
fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Alabado sea el Señor. Pablo reconoce y da gracias al Señor, amén, que Él lo ha fortalecido y no le tomó en cuenta todas las acciones que había hecho en contra de la iglesia, porque lo había hecho por ignorancia. Pablo reconoce que anteriormente él se movía religiosamente y dañaba a la iglesia. Alabado sea el Señor. Y lo había hecho por ignorancia, dice Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es grande. La gracia de nuestro Señor Jesús viene y nos cambia totalmente, y no considerando, no tomando en cuenta nuestras acciones malas. Él nos perdona todo y nos limpia de todo aquello que amargaba nuestra vida, aquello que nos llevaba a blasfemar contra Dios, a hacer cosas en contra de Dios, y Él nos transforma en hombres con luz. No por gusto, dice la palabra de Dios. Jesucristo mismo les dijo: vosotros sois la luz del mundo, y así alumbre vuestra luz entre los hombres. Alabado sea el Señor. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Oigan, así como la gracia de Dios fue con Pablo, así es con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que por naturaleza nosotros somos pecadores ante Dios. Y por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, son destituidos de la gloria de Dios. Mas con la gracia de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos acceso a Dios por la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero la gracia, dice, de nuestro Señor fue más abundante delante de la fe y el amor en Cristo Jesús. Al contemplar, dice el salmista, los cielos y la tierra, me pregunto yo, ¿quién es el hombre para que Dios tenga misericordia y lo visite? La misericordia de Dios ha sido grande en cada uno de nosotros. La palabra fiel y digna, dice, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Este es un evangelio digno de ser llevado a todas las criaturas, a toda la creación del mundo entero. Y como les dije al principio, donde está el poder de Dios, donde hay palabra de Dios, hay bendición. Hay bendición. Si nosotros hemos oído la historia del pueblo de Israel, muchas veces se desviaba adorando a otros dioses, a Baal y a otros dioses más. La gloria de Dios se alejaba de ellos, o ellos se alejaban de Dios. Y ahí empezaban las pobrezas, empezaban las sequías, destrucción de todos los sembríos que había, de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque ellos decidían alejarse de Dios. Mucho pueblo está sufriendo pobreza, como vimos en los videos. Vimos dos caras, como dicen, dos caras de la moneda. Los hermanos alabando al Señor con cantos y alabanzas preciosas, y el otro lado, niños muriéndose de hambre. Es necesario que nosotros vayamos a esos hombres, a esos pueblos, y llevemos la buena palabra, que es el evangelio de Jesús. Y va a haber bendición, porque no me diga usted, no puedo yo imaginarme
alabado sea el Señor, que todo lo que yo tengo es porque yo he trabajado duro. No lo puedo decir así. Si usted y yo le somos fieles a Dios, tenemos conocimiento de la palabra y adoramos a un solo Dios y le somos fieles a un solo Dios y nosotros alzamos alabanzas, óigame, porque dice la palabra de Dios, buscar primeramente el cielo y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas de las veces la pobreza viene porque no hemos buscado de Dios. Amén. Dios no quiere tener un pueblo que le alabe y en hambre. Por lo tanto, la palabra de Dios va a venir y va a cambiar nuestra forma de ser, nuestras actitudes. Y sabemos que si alabamos a Dios y lo agradamos, Él nos va a bendecir, ya sea espiritualmente y financieramente. Alabado sea el Señor. Esa es la necesidad por la cual cruza el mundo entero hoy día. Juan 8:12 dijo Jesús en aquel tiempo que trajeron la mujer que hallaron en adulterio, y dice Juan 8:12, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea Dios. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Y en el versículo que leímos dice, vosotros sois la luz del mundo también. Amén. ¿Por qué? Porque si Cristo habita en nosotros, tenemos la luz. Y si andamos en Cristo, tendremos la luz de la vida. Alabado sea el Señor. Entonces hablamos que estar dispuesto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el ejemplo de Saulo, de Tarso, es un gran ejemplo. Quien después se conoce como un hombre que brilla como Dios quiere que cada uno de nosotros brillemos. Debemos de poner en práctica la humildad. Amén. Ser humilde en la presencia de Dios nos lleva a darle gracias a Dios y a reconocer lo que antes éramos. Lo que antes éramos y tener la humildad para alzar nuestras manos a Dios y decirle gracias, Señor, porque antes era un hombre sin luz y sin esperanza, mas ahora vivo en la luz. Pero cada uno debe añadir también, llévame a donde está la oscuridad para alumbrar. Yo sé que hay hombres aquí que han ido a llevar el evangelio. Y somos una iglesia que apoya al misionero y gloria a Dios. De cierto tiempo acá, yo creo cuando vine acá empecé a sentir cierta atracción por misiones. Porque la iglesia empezó a hablar de misiones. Y poco tiempo después me sale Adita diciendo que quiere ser misionera. Me dio gusto. Fue y se inscribió a Cristo para las Naciones. Después me asusté porque oí decir que de ahí salen casadas. Así es que, pero una misionera casada ya con su pareja, que se vayan a misiones, no importa. Todo es para la obra del Señor. Alabado Dios. Dice el verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. ¿Ok? Cristo nos ha llamado a ser ejemplos. Amén. Para aquellos que han de venir y creer en la palabra de Dios, creer en su evangelio. Alabado sea el Señor. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, dice verso 17, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Okay?
la humildad nos lleva a dar gracias a Dios por todo lo que nosotros éramos y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Okay? Reconocer quiénes éramos. Pablo reconoce quién era anteriormente. Pablo reconoce que no era digno de que Dios lo tratara como lo había tratado. Con la gracia de Dios. Reconocer la abundante misericordia de Cristo Jesús. En uno que leímos anteriormente dice que vino por todos los pecadores para salvar a todos los pecadores, por lo cual les dice Pablo, yo soy el primero. Aún haciendo grandes cosas para Dios, aún alumbrando al mundo donde él se movía, él llevaba la palabra de Dios, alumbraba. El ministerio de Pablo era parecido al ministerio de Cristo, porque Cristo dice la palabra que llegaba a un lugar y la gente se le acercaba. La gente anda buscando por luz, anda buscando por palabras, amén, de sabiduría. Y esa es la palabra de Dios que puede venir a cada uno de nosotros, amén, para guiarnos. Reconocer lo bueno que es la palabra de Dios para los perdidos. Hablamos de eso, que Dios quiere que llevemos el evangelio a toda criatura. Debemos poner en práctica la fe también. La fe es algo tan importante que dice Dios, que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dice 1 Corintios 16:13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estar firmes en la fe, hermanos, quiere decir que nosotros hemos creído en Cristo Jesús y estemos firmes en eso. Una fe que si yo soy un hombre que no estoy firme en la fe, hoy voy a estar en la fe, pero mañana no voy a estar. Ando de un lado para otro, divagando y sin fe. Y de repente tengo fe. Estoy variable. Por eso Pablo dice, estad firmes en la fe. ¿En qué nosotros hemos creído? Y la importancia de tener la fe en lo que hemos creído es porque ¿cómo yo puedo hablar del evangelio si no he creído totalmente en él? Amén. Al final, Pablo dice ahí en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, el 4, 7 y 8 nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el Señor. Yo me imagino que Pablo, al pasar tantas situaciones, los que saben la historia de Pablo, era encarcelado, era apedreado, era todo lo que se pueda decir, lo maltrataban, pero él sabía a quién servía. Él sabía que servía a un Cristo y no crea que le tendían alfombras por donde caminaba Pablo. No, pero él no lo hacía para crecer en fama. Él no lo hacía para crecer, sino por obediencia y por agradecimiento a Dios. Y él sabía que al final de la batalla, él iba a tener una recompensa. Por eso yo le digo a mis hijas, más que todo, cualquier día que ustedes hagan una cosa para Dios, no esperen que vengan y les den un trofeo, porque el trofeo allá está arriba. Amén. El día de reconocimiento está arriba. Todos sabemos que si servimos a Dios acá en la tierra, somos bendecidos. Dios no nos desampara. Pero esto es terrenalmente. Nos bendice aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Nos da buenos hijos, nos da una casa, nos da carro, nos da salud. Cualquiera, venía hablando hoy en la mañana, que
y siempre he dicho esto, que el dinero, el tener dinero no compra ni un segundo de vida. Dios nos da la vida y es gratis. Respiramos el oxígeno para vivir por la gracia de Dios y no hemos recibido un bill de oxígeno, ¿verdad? De aire que respiramos, excepto los veranos, hermano. Eso es lo que no me gusta aquí. Pagamos por estar dentro de la casa el aire acondicionado. Pero mi Dios es grande y es maravilloso, amén. Y sigue Timoteo hablando, Pablo, en 2 de Timoteo, diciendo que ha peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? Llevar el evangelio. Ha pasado por cosas tremendas, alabado sea el Señor, y él nunca se ha rendido, nunca se rindió, aunque tal vez pasó desánimos alguna vez, pero él lo enfocaba a aquella corona que le tenía guardada en aquellos tiempos, mi Dios. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Qué nos motiva a nosotros para evangelizar? La vez pasada, hermano Juanito nos hizo una pregunta que nos puso entre la espada y la pared, como decimos. Nos dijo, ¿por qué será que nosotros, que no traemos almas nuevas a la iglesia? Y nos puso un poco incómodo. y se me vino rápido y ya es la realidad. Y le di mi respuesta, que a veces andamos en otras cosas, pero no andamos en lo que debemos de andar. No andamos en Cristo Jesús muchas veces. Yo me imagino que Pablo llegaba a un lugar y se paraba y no empezaba a contar chistes ni nada, sino que iba a la palabra y dando consejos. Si usted lee la historia, los libros, dice, desde la cárcel yo te escribo, mi querido Tito, mi Timoteo, hijos en la fe, y preso aquí en el Señor por el evangelio, yo te escribo que guardes la palabra, que avives el fuego que hay en ti, y todo eso por la imposición de tus manos. Y recuerda la palabra aquella y menciona a su abuela Loida y su madre Unices. Desde la cárcel muchas veces él escribía cartas para sus hijos en la fe. Qué importante es tener una pasión, hermanos, una pasión de servirle a Cristo Jesús. Y con ánimo. Con ánimo, alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pablo vivía pensando en aquella corona que mi Jesús le tenía guardada, alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino al hermano Dagoberto, al hermano Rubio y a toda la congregación de la 14. Si hace la obra del Señor en aquel día, recibiremos la corona, una corona pura, alabado sea el Señor, un reconocimiento divino. Vivamos motivados, hermanos. Dejemos que Dios fluya en nuestras vidas y que esa motivación nos lleve día con día a hablar de la palabra de Dios. En ocasiones yo he visto parejas donde les puedo hablar del Señor y hasta que ya me he ido digo, no les hablé del Señor. Y eso pesa. Si nosotros queremos vivir una vida enfocada en Cristo Jesús, tenemos que estar dispuestos como Pablo estuvo dispuesto. Y muchos hombres de la Biblia que estuvieron dispuestos a creerle a Dios. Estuvieron dispuestos a pelear la buena batalla y a sufrir por el evangelio, a guardar la palabra de Dios en sus corazones. Dice Pablo que él ha guardado la fe y ha peleado la buena batalla. Alumbró en gran manera Pablo a los perdidos como Cristo
dijo a aquellos: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz en medio de los hombres. Hay otra cosa que debemos practicar cuando nosotros queremos andar en Cristo Jesús, es la santidad. Y créame que este tema ya muy poco se habla en las iglesias, la santidad. Ya el tema de la santidad como que se hace muy antiguo, pero no. Dios demanda santidad de cada uno de nosotros. Vivamos una vida agradando a Dios, santos, como pueblo que somos de Dios. Alabado sea el Señor. Si usted quiere ir a 2 Corintios, capítulo 5, verso 16. En estos tiempos vivir en santidad es bastante difícil. Mire que donde quiera que usted va, ve cosas que no tiene que ver. ¿Qué podemos hacer? Nomás no tomar en cuenta aquello. Pero como luz que soy, tengo que alumbrar aún estando en medio de un mundo que se mueve en pecado y mantenerme en santidad. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Yo creo que me equivoqué de 2 Corintios 6, 14. ¿Ok? No os unáis, dice, en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Cuando habla de estos versículos y nosotros leemos: no os unáis con yugos desiguales, nos vamos a los jovencitos rápidamente. Oh, no te cases con ese que no es cristiano, no te comuniques con ese que no es cristiano. Pero este versículo nos habla a todos, porque dice después: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros muchas veces, ¿por qué les dije que es difícil la santidad en estos días? Porque a veces nos juntamos con personas que no son cristianas, no están bajo la luz de Cristo y se mueven en el pecado, y a veces cuando menos acordamos estamos participando en las cosas que ellos hacen. No digo yo ahuyentémonos de la familia porque ellos no son cristianos, no. Eso es algo que no debe ser. Pero la luz, donde hay luz, no prevalece la oscuridad. Donde yo esté como luz, debe de haber santidad, debe de haber, a mi alrededor debo alumbrar a los que están en la oscuridad. Y mi santidad, que nadie me la interrumpa. Hay otro versículo donde dice: apártese de vosotros todo enojo y toda malicia, porque donde nosotros vayamos y nosotros tenemos malicia de algo, ahí entra el pecado. Y después dice aquí, después del verso 16, sigue una escritura que dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hablando Dios al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros que habitamos bajo la sombra de Dios, bajo la santidad. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Alabado sea el Señor.
Este es un punto con el cual quiero concluir este corto mensaje, que la santidad es un fundamento, es algo que el cristiano debe practicar en todo tiempo. No demos cabida a las tentaciones. Por eso dice, apártese de vosotros toda malicia, todo enojo, toda ira, todo coraje, todo aquello que nos molesta y nos quita la santidad. No nos unamos con yugos desiguales, dice la palabra también.